Bienvenidos un día más a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí. Como siempre espero que estén todos de maravilla, listos para una nueva dosis de noticias, chismes y mucho, mucho más. Hoy prepárense porque la información que les traigo es de esas que te dejan con la boca abierta. ¿Recuerdan a Can Yaman y Demet Özdemir? Sí, esa pareja explosiva que nos enamoró en Erkenzicus, pájaro soñador. Pues bien, agárrense fuerte porque vamos a hablar de algo que nadie, absolutamente nadie, esperaba para el año 2025. Sí, has oído bien. 2025, un año que promete ser espectacular. Pero antes de empezar con este bombazo informativo, no se olviden de suscribirse al canal. Sí, ya sé que siempre lo digo, pero es que me hace muchísima ilusión ver cómo crece esta familia. Activen la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros vídeos, porque aquí encontrarán todo lo que necesitan para estar al día con sus estrellas favoritas. Además, si les gusta el vídeo de hoy, déjenme un like y compártanlo con sus amigos para que también se enteren de esta primicia. Suscríbanse, que es gratis y me ayudan un montón. Ahora sí, vamos al grano. Todos recordamos la química arrolladora entre Can Yaman y Demet Özdemir en Erkenzicus. Esa serie fue un fenómeno mundial, catapultándolos a la fama internacional. La gente estaba obsesionada con su relación, tanto dentro como fuera de la pantalla. Los rumores de un romance en la vida real eran constantes, alimentando la fantasía de los fans. Sin embargo, como suele ocurrir, el cuento de hadas terminó. Después de la serie, sus caminos se separaron y ambos siguieron adelante con sus carreras y sus vidas personales. Demet se casó con el cantante Oğuzhan Koç en una boda espectacular que acaparó titulares en todo el mundo. Parecían la pareja perfecta, felices y enamorados. Can, por su parte, también encontró el amor y se comprometió con la periodista italiana Diletta Leotta. Aunque su relación fue intensa y mediática, tampoco llegó a buen puerto. Y entonces el mundo quedó boquiabierto cuando Demet y Oğuzhan anunciaron su divorcio. Una noticia que sorprendió a muchos, especialmente porque parecían estar tan bien. Can también ha tenido sus altibajos sentimentales, pero se ha enfocado en su carrera, participando en proyectos internacionales y consolidando su posición como uno de los actores turcos más exitosos del momento. Y aquí es donde la historia se pone realmente interesante. Porque, ¿qué creen que pasará en 2025? ¿Qué noticia bomba nos tienen preparada Can Yaman y Demet Özdemir? Prepárense. La noticia que nadie esperaba, la que está revolucionando las redes sociales y los medios de comunicación, es que Can Yaman y Demet Özdemir volverán a trabajar juntos en una nueva serie en 2025. Sí, lo han oído bien. Can y Demet juntos de nuevo. Después de años de silencio y caminos separados, los dos actores se reencontrarán en la pantalla para protagonizar una nueva producción que promete ser un éxito arrollador. ¿Pero cómo surgió esta colaboración inesperada? Bueno, los detalles aún son un poco confusos, pero se dice que fue una productora internacional la que logró convencer a ambos actores para que trabajaran juntos nuevamente. Al parecer, la idea inicial era hacer una película, pero finalmente se decantaron por una serie para poder desarrollar mejor la historia y los personajes. La productora, cuyo nombre aún no se ha revelado oficialmente, está apostando fuerte por este proyecto y tiene grandes expectativas de éxito. La serie, cuyo título también se mantiene en secreto, será una comedia romántica, al igual que Erkenzicus, pero con un toque más moderno y sofisticado. La historia se centrará en dos personas que se reencuentran después de años de separación y que deben enfrentarse a los fantasmas del pasado mientras intentan construir un futuro juntos. Suena emocionante, ¿verdad? Lo más interesante de todo es que la serie no se grabará en Turquía, sino en Italia. ¿La razón? Bueno, Can Yaman vive actualmente en Italia y tiene una gran base de fans en ese país. Además, la productora considera que Italia es un escenario perfecto para una comedia romántica, con sus paisajes pintorescos y su ambiente encantador. Imaginen a Can y Demet paseando por las calles de Roma o Venecia, sería pura magia. Por supuesto, la noticia del reencuentro de Can y Demet ha generado una gran controversia. Algunos fans están encantados con la idea de verlos juntos nuevamente y sueñan con que su química en la pantalla se traduzca en un romance en la vida real. Otros, sin embargo, son más escépticos y creen que es un error revivir el pasado. Temen que la serie no esté a la altura de las expectativas y que la magia de Erkenzicus se pierda en el camino.
Pero independientemente de las opiniones divididas, lo cierto es que la expectación es máxima. Todo el mundo está hablando de este proyecto y las redes sociales están inundadas de comentarios y memes sobre Khan y Demet. Los fans están ansiosos por conocer más detalles sobre la serie y por ver las primeras imágenes de los actores juntos en el set de rodaje. Se rumorea que la serie se estrenará a finales de 2025, pero la fecha exacta aún no se ha confirmado. Lo que sí se sabe es que la productora está planeando una campaña de promoción a lo grande para generar aún más expectación. Se espera que Khan y Demet participen en entrevistas, programas de televisión y eventos especiales para promocionar la serie y conectar con sus fans. ¿Pero qué piensan los protagonistas de todo esto? Pues bien, tanto Khan como Demet han expresado su entusiasmo por este nuevo proyecto. Khan ha declarado que está muy contento de volver a trabajar con Demet y que cree que juntos pueden crear algo muy especial. Demet, por su parte, ha dicho que admira mucho a Khan como actor y que está deseando empezar a rodar la serie. Sin embargo, también han dejado claro que son conscientes de la presión que supone revivir el fenómeno de Erkéntzicus. Saben que las expectativas son muy altas y que tienen que dar lo mejor de sí mismos para no defraudar a sus fans. Por eso están trabajando duro para preparar sus personajes y para crear una química auténtica y creíble en la pantalla. Además de Khan y Demet, la serie contará con un elenco de actores internacionales de renombre. Se dice que la productora está buscando actores italianos, españoles y latinoamericanos para completar el reparto. Esto le dará a la serie un toque multicultural y la hará aún más atractiva para el público internacional. El guión de la serie está siendo escrito por un equipo de guionistas experimentados que han trabajado en algunas de las comedias románticas más exitosas de los últimos años. Se dice que la historia es muy original y divertida, con toques de drama y suspense que mantendrán al espectador enganchado desde el primer episodio. La dirección de la serie estará a cargo de un director italiano de prestigio que ha ganado varios premios internacionales por su trabajo. El director ha declarado que está muy ilusionado con este proyecto y que quiere crear una serie visualmente impactante que capture la belleza de Italia y la magia de la historia. Pero más allá de los detalles técnicos y artísticos, lo que realmente importa es la química entre Khan y Demet. Si logran recuperar la magia de Erkéntzicus, la serie será un éxito asegurado. Si no, corre el riesgo de convertirse en un fracaso estrepitoso. Por eso es fundamental que ambos actores se entreguen al máximo y que trabajen juntos para crear una conexión auténtica y creíble en la pantalla. Los fans, por supuesto, están haciendo todo lo posible para apoyar a Khan y Demet en este nuevo proyecto. Han creado hashtags, páginas de fans y grupos de redes sociales para expresar su apoyo y compartir noticias y rumores sobre la serie. También están organizando eventos y reuniones para celebrar el reencuentro de los actores y para mostrarles su cariño y admiración. Pero no todos son flores y corazones. También hay algunos detractores que están intentando boicotear la serie. Estos detractores son principalmente fans de las exparejas de Khan y Demet que no están de acuerdo con su reencuentro. Han creado campañas en redes sociales para criticar la serie y para pedir a la gente que no la vea. Sin embargo, estos intentos de boicot han sido en vano. La mayoría de los fans están apoyando a Khan y Demet y están deseando ver la serie. La expectación es tan grande que incluso los detractores sienten curiosidad por ver qué tal les va a los actores en este nuevo proyecto. En resumen, la noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie en 2025 hectáreas ha sido una auténtica bomba. Ha generado una gran expectación, controversia y entusiasmo entre los fans de todo el mundo. La serie promete ser una comedia romántica moderna y sofisticada que capturará la belleza de Italia y la magia de la historia. Pero el éxito o el fracaso de la serie dependerá de la química entre Khan y Demet y de su capacidad para recuperar la magia de Erkéntzicus. Solo el tiempo dirá si este reencuentro inesperado será un triunfo o un desastre. Y mientras esperamos el estreno de la serie, podemos seguir disfrutando de los proyectos actuales de Khan y Demet. Khan está trabajando en varias películas y series internacionales, mientras que Demet está protagonizando una exitosa serie en Turquía. Ambos actores están en un gran momento profesional y están demostrando su talento y versatilidad en diferentes proyectos. Así que ya lo saben, mi gente guapa. La noticia del reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir es la bomba del 2025. Una noticia que ha revolucionado el mundo del espectáculo y que promete darnos muchas emociones.
Estaremos atentos a todas las novedades sobre este proyecto y les mantendremos informados de todo lo que suceda. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado y que hayan disfrutado de esta información exclusiva. No se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Con acento les parece esta noticia? ¿Están emocionados por ver a Khan y Demet juntos de nuevo? ¿Creen que la serie será un éxito? Quiero saber sus opiniones. Para resumir un poco lo que hemos visto hoy, recordemos que la noticia principal es el reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir en una nueva serie que se estrenará en 2025. Esta serie, una comedia romántica grabada en Italia, ha generado una gran expectación entre los fans de todo el mundo. Hemos hablado de los posibles escenarios, el elenco, el equipo de producción y, por supuesto, la química fundamental entre Can y Demet. También hemos mencionado la controversia y los intentos de boicot que han surgido a raíz de esta noticia. Quiero agradecerles de corazón por haber visto este vídeo hasta el final. Su apoyo significa mucho para mí y me motiva a seguir creando contenido para ustedes. Espero que hayan disfrutado de este chismecito jugoso y que estén tan emocionados como yo por este reencuentro. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de esta primicia. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Chao, chao. *** ampliando la noticia ***. Pero eso no es todo, mi gente. Tenemos aún más detalles jugosos sobre este reencuentro bomba. Como les dije, la productora detrás de este proyecto es un misterio por ahora, pero fuentes cercanas a la producción, y ustedes saben que siempre tengo mis contactos, me han chismeado que se trata de una joint venture entre una importante productora italiana y otra estadounidense. Imagínense el presupuesto. Esto pinta para ser una superproducción. Y hablando de superproducción, la locación en Italia no es solo por la residencia de Can, no. Se han elegido cuidadosamente varias ciudades icónicas para darle ese toque de romance y glamour que todos amamos. Prepárense para ver tomas espectaculares de Roma, Venecia, Florencia, y hasta algunos pueblos pintorescos de la Toscana. La serie va a ser un festín para los ojos, además de para el corazón. Ahora, hablemos del elenco. Como ya les adelanté, se busca talento internacional. Se rumorea que están en conversaciones con un actor español muy reconocido, no les diré el nombre, pero piensen en alguien con mucho carisma y un acento que derrite, y con una actriz argentina que está triunfando en Hollywood. Esto va a ser un crisol de culturas y talentos. Pero lo que realmente nos interesa, ¿verdad?, es la historia. La trama se centra en un par de examantes que se reencuentran después de 10 años en una conferencia sobre diseño en Florencia. Demet interpretará a una arquitecta exitosa, pero con el corazón roto, que ha dedicado su vida a su trabajo después de una desilusión amorosa. Can, por su parte, será un reconocido diseñador de interiores, también con sus propios fantasmas del pasado, que busca inspiración para su próximo proyecto. El choque de trenes está asegurado. Al principio, la tensión será palpable. Recuerdos dolorosos, secretos guardados y un resentimiento latente saldrán a la luz. Pero poco a poco, la llama del amor comenzará a reavivarse. Pero ojo. No será un camino fácil. Obstáculos inesperados, rivales amorosos y malentendidos pondrán a prueba su relación. Y aquí viene lo bueno. La serie no solo se centrará en el romance. También explorará temas como el perdón, la segunda oportunidad, la importancia de seguir tus sueños y la búsqueda de la felicidad. Así que prepárense para reír, llorar y reflexionar. Y por supuesto, no podemos olvidarnos del vestuario. Prepárense para ver a Demet y Can luciendo looks espectaculares. Se rumorea que están trabajando con diseñadores italianos de alta costura para crear un estilo único y sofisticado para sus personajes. Cada episodio será un desfile de moda. Ahora hablemos un poco más sobre la presión que sienten Can y Demet. Como les dije, revivir el fenómeno de Erkencikus no es tarea fácil. Los fans tienen expectativas muy altas y cualquier error podría ser fatal. Por eso ambos actores están tomando este proyecto muy en serio.
Están trabajando con un coach actoral para perfeccionar sus personajes y asegurarse de que su química sea aún más explosiva que antes. Además, están siendo muy cuidadosos con sus apariciones públicas. Saben que cualquier declaración o gesto podría ser malinterpretado y alimentar los rumores de un romance en la vida real. Así que están guardando silencio y dejando que su trabajo hable por sí mismo. Y hablando de rumores, ustedes saben que me encantan. Se dice que la expareja de Khan, Diletta Leotta, no está muy contenta con este reencuentro. Al parecer, le preocupa que Khan y Demet puedan reavivar su romance en la vida real. Drama. Pero por supuesto, también hay muchos fans que sueñan con que Khan y Demet vuelvan a estar juntos. Han creado hashtags como #Candem volverán y #Arkencicus 2 para expresar su apoyo y alentar a los actores a darle una segunda oportunidad al amor. Ahora hablemos un poco más sobre la música de la serie. Se dice que están trabajando con un compositor italiano de renombre para crear una banda sonora original que capture la esencia del romance y el drama. Prepárense para escuchar canciones que les tocarán el corazón. Y para los que se preguntan si habrá escenas subidas de tono, la respuesta es sí. Pero no esperen nada explícito. La serie será elegante y sofisticada, pero también habrá momentos de pasión y sensualidad. Así que prepárense para encender los motores. Ahora hablemos un poco sobre el director. Se trata de un italiano que ha dirigido varias películas y series de éxito internacional. Es conocido por su estilo visualmente impactante y por su habilidad para dirigir actores. Está claro que este proyecto está en buenas manos. Y para los que se preguntan cuándo se estrenará la serie, la fecha exacta aún es un misterio. Pero se rumorea que será a finales de 2025, coincidiendo con el aniversario del estreno de Erkencicus. ¡Qué jugada maestra! Mientras tanto podemos seguir disfrutando de los proyectos actuales de Khan y Demet. Khan está protagonizando una serie italiana de acción que está siendo un éxito de audiencia, y Demet está brillando en una comedia romántica en Turquía. Ambos están en la cima de su carrera. Así que ya lo saben, mi gente guapa. El reencuentro de Can Yaman y Demet Özdemir es la noticia del año, o del 2025. Prepárense para vivir un romance de película, con drama, suspense y mucha pasión. Yo estaré aquí para mantenerlos informados de todos los detalles. Y ahora sí, llegamos al final de este vídeo. Espero que les haya gustado esta dosis extra de chismecito jugoso. No se olviden de dejarme sus comentarios. ¿Qué les parece toda esta información? ¿Están aún más emocionados por ver a Khan y Demet juntos de nuevo? Quiero saber sus opiniones. Y por último, pero no menos importante, quiero recordarles que se suscriban al canal, que le den like a este vídeo si les gustó y que lo compartan con sus amigos para que también se enteren de esta primicia. Recuerden activar la campanita para no perderse ninguno de nuestros vídeos. Gracias por ser parte de esta comunidad. Les mando un abrazo gigante y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta la próxima. No se olviden de dar like, compartir y suscribirse. Chao. Y recuerden, el amor siempre encuentra el camino.